En el laberinto de nuestra existencia, cada latinoamericano camina entre sombras y reflejos de lo que somos y lo que nos han dicho que deberíamos ser. El mexicano se esconde bajo muchas máscaras que luego arranca para encontrarse desnudo y desolado, escribió Octavio Paz en 1950, descifrando así el enigma fundacional de nuestra identidad colectiva. Este acto de desenmascaramiento, lejos de ser una simple renuncia cultural, constituye quizás el método más revolucionario para comprender la condición latinoamericana en toda su complejidad. ¿Puede un pueblo definirse por lo que oculta más que por lo que muestra? ¿Es posible que nuestra verdadera identidad resida precisamente en ese espacio entre máscaras, en esa pausa vertiginosa cuando una cae y otra aún no ha sido colocada? La paradoja que Paz nos ofrece es tan desafiante como liberadora. Solo en la soledad radical podemos encontrar nuestra auténtica conexión con el mundo. El viaje que hoy iniciamos no es simplemente un análisis académico del pensamiento de un premio Nobel. Es una exploración existencial de nuestro propio laberinto interior, un mapa para navegar las contradicciones que nos definen como hijos de mundos fragmentados y recompuestos. Al final de este recorrido, quizás descubramos que las respuestas que buscamos no están en la resolución de nuestras contradicciones, sino en el abrazo consciente de nuestras paradojas más íntimas. Bienvenidos a La Otra Orilla, el espacio donde la filosofía latinoamericana se convierte en un espejo para contemplar nuestra propia existencia con nuevos ojos. En La Otra Orilla nos hemos propuesto rescatar el pensamiento latinoamericano de las sombras del olvido académico y devolverlo a donde realmente pertenece, al corazón de nuestras reflexiones cotidianas sobre quiénes somos. Si este es tu primer encuentro con nosotros, te invitamos a suscribirte para acompañarnos en este viaje a través del pensamiento existencial latinoamericano, donde cada episodio es una ventana hacia nuestra compleja identidad cultural. Octavio Paz emerge en el panorama intelectual del siglo XX como una figura singular, un pensador que se negó a elegir entre la poesía y la filosofía, entre la contemplación y la acción, entre lo universal y lo particular. Nacido en 1914 en medio de la Revolución Mexicana, Paz creció en un México que intentaba definirse a sí mismo tras siglos de colonización española, décadas de imitación europea y una creciente fascinación-repulsión hacia su poderoso vecino del norte. Esta circunstancia histórica no fue meramente el telón de fondo de su obra, sino la materia prima de su método filosófico. Para comprender la revolucionaria aproximación de Paz a la identidad mexicana y por extensión, latinoamericana, debemos primero entender el contexto intelectual contra el que reaccionaba. La filosofía de la identidad latinoamericana había oscilado históricamente entre dos extremos igualmente problemáticos. Por un lado, un esencialismo que buscaba definir lo auténticamente mexicano o genuinamente latinoamericano como algo puro, estático y recuperable. Por otro, un universalismo abstracto que negaba las particularidades culturales en favor de categorías filosóficas importadas de Europa. Paz rechaza ambos extremos y propone un método dialéctico profundamente original. En El laberinto de la soledad, publicado en 1950, no busca definir lo mexicano como una esencia inmutable, sino que lo examina como un proceso, una tensión permanente, una dialéctica sin síntesis final. El mexicano no es una esencia sino una historia, afirma, desafiando así tanto el nacionalismo esencialista como el universalismo abstracto. El método paradójico de Paz comienza con una observación aparentemente simple: el mexicano, y por extensión el latinoamericano, vive en un estado de perpetua ocultación. Se esconde tras máscaras sociales, tras rituales elaborados, tras un lenguaje codificado lleno de ambigüedades y cortesías que encubren más que revelan. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo, escribe Paz. Esta condición no es para él una mera curiosidad sociológica,
sino la clave para entender una forma particular de estar en el mundo. Lo revolucionario del enfoque de Paz es que, a diferencia de otros pensadores de su época, no interpreta esta ocultación como una deficiencia moral o un problema a resolver, sino como una respuesta histórica y existencial legítima. El hermetismo del mexicano, su recelo hacia la exteriorización de sentimientos, no es una falla de carácter sino una estrategia de supervivencia cultural y existencial. Para ilustrar este punto, Paz nos ofrece el análisis del pachuco, esa figura mexicano-americana de los años 40 que, con su vestimenta extravagante y su lenguaje híbrido, desafiaba tanto a la sociedad angloamericana como a la mexicana tradicional. El pachuco no pertenece a ningún mundo, rechazado por la sociedad estadounidense y distanciado ya de sus raíces mexicanas, habita un espacio intermedio, una frontera existencial. Su identidad no es ni mexicana ni estadounidense, sino precisamente la tensión irresuelta entre ambas. Esta condición fronteriza, que Paz identifica inicialmente en el pachuco, se convierte en su metáfora fundamental para la condición latinoamericana en general. Existimos en los intersticios entre mundos, entre tiempos históricos, entre tradiciones culturales que nunca hemos terminado de asimilar ni de rechazar por completo. El latinoamericano es un ser de fronteras, no solo geográficas sino existenciales. Si el pensador español José Ortega y Gasset había proclamado «Yo soy yo y mi circunstancia», Paz va más allá para sugerir que el latinoamericano es precisamente la tensión irresuelta entre su yo y sus múltiples circunstancias históricas, ninguna de las cuales ha logrado integrar completamente. Esta tensión no debe resolverse en una síntesis artificial, sino reconocerse como nuestra condición definitoria. A diferencia del existencialismo europeo de Sartre o Camus, que veía la existencia humana como una libertad radical frente a un mundo absurdo, Paz reconoce que el latinoamericano no parte de una tabula rasa existencial. Estamos condicionados por capas de historia colonial, por tradiciones indígenas parcialmente olvidadas, por modernidades importadas e imperfectamente asimiladas. Nuestra libertad no consiste en inventarnos desde cero, sino en asumir conscientemente esta compleja herencia. El método paradójico de Paz se manifiesta con particular claridad en su análisis de la fiesta mexicana. En celebraciones como el Día de los Muertos o las fiestas patronales, Paz observa una aparente contradicción. Son momentos de comunión colectiva pero también de profunda soledad, de apertura explosiva pero también de riguroso ritual, de transgresión pero también de reafirmación del orden social. La fiesta no resuelve estas contradicciones, las pone en escena, las hace visibles, permitiendo así una forma de catarsis cultural. Durante la fiesta, escribe Paz, el mexicano se abre, participa, comulga con sus semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o política. Sin embargo, esta comunión es transitoria, incluso ilusoria. Al día siguiente, las máscaras cotidianas vuelven a su lugar. Lo significativo para Paz no es la comunión momentánea, ni el retorno a la separación, sino la dinámica pendular entre ambos estados. Esta oscilación entre apertura y cierre, entre comunión y soledad, constituye para Paz la estructura fundamental de la experiencia mexicana y por extensión latinoamericana. No se trata de resolver la contradicción eligiendo uno de sus polos, sino de habitar conscientemente esa tensión dialéctica. El lenguaje mismo se convierte en otro campo donde Paz aplica su método paradójico. Observa cómo el español mexicano está lleno de eufemismos, rodeos, diminutivos y formas indirectas que simultáneamente revelan y ocultan las intenciones del hablante. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes, escribe Paz. La palabra, que debería ser instrumento de comunicación, se convierte así en una forma elaborada de ocultamiento. Sin embargo, Paz detecta en la poesía y en ciertas expresiones populares
como el albur o juego de palabras de doble sentido, momentos en que el lenguaje trasciende esta función defensiva para convertirse en revelación. La palabra poética, al asumir su naturaleza paradójica, logra decir lo indecible, nombrar lo innombrable. No es casualidad que Paz fuera tanto filósofo como poeta. Su propio método intelectual oscilaba entre el análisis racional y la intuición poética. Esta aproximación nos permite entender por qué Paz consideraba que el dilema identitario latinoamericano no podía resolverse mediante fórmulas políticas simplistas, ni el nacionalismo cultural, que intenta recuperar una supuesta esencia precolonial pura, ni la imitación acrítica de modelos extranjeros, podían ofrecer una respuesta satisfactoria a nuestra condición existencial. La verdadera revolución cultural consistiría en asumir nuestra condición paradójica, nuestra existencia en el intersticio entre mundos. El método de Paz encuentra un paralelismo significativo en el pensamiento del martiniqués Édouard Glissant y su concepto de identidad rizomática, así como en la idea de transculturación del cubano Fernando Ortiz. Como ellos, Paz rechaza tanto el esencialismo identitario como el universalismo abstracto, buscando en cambio una forma de pensar la identidad cultural como proceso dinámico, como relación más que como sustancia. Sin embargo, mientras Glissant y Ortiz enfatizan los procesos sociales e históricos de hibridación cultural, Paz añade una dimensión existencial a este análisis. No se trata solo de entender la mezcla de elementos culturales diferentes, sino de captar la experiencia vivida de habitar esa mezcla, de existir en ese espacio intermedio. Esta experiencia existencial tiene profundas implicaciones para nuestra forma de comprender la modernidad. Paz observa que Latinoamérica nunca ha sido plenamente moderna en el sentido europeo del término, pero tampoco ha permanecido en un estado de tradición pura. Existimos en un tiempo híbrido, donde arcaísmo y futurismo coexisten en tensión permanente. Esta condición, que podría verse como una desventaja histórica, se convierte en la perspectiva de Paz en una posición privilegiada para comprender las contradicciones de la modernidad global. Los latinoamericanos somos los comensales no invitados que se han colado por la puerta trasera de Occidente, escribe en El Ogro Filantrópico. Esta posición marginal, sin embargo, nos permite ver lo que los protagonistas centrales del drama moderno no pueden percibir desde su posición: las contradicciones, los costos ocultos, las promesas incumplidas de la modernidad occidental. El análisis que Paz hace de la Revolución Mexicana ilustra perfectamente este enfoque. A diferencia de las revoluciones europeas, la mexicana no fue impulsada principalmente por una ideología del futuro, sino por un deseo de recuperar un pasado mítico, una conexión con raíces indígenas parcialmente olvidadas. Fue, en sus propias palabras, una revolución que vuelve a los orígenes, una figura paradójica que la racionalidad política europea difícilmente podría comprender. Esta simultaneidad de tiempos históricos diferentes caracteriza no solo nuestros procesos políticos, sino nuestra experiencia cotidiana. En las grandes ciudades latinoamericanas, rascacielos ultramodernos conviven con mercados tradicionales, tecnologías de punta coexisten con prácticas ancestrales, el pensamiento científico se entrelaza con cosmovisiones mágico-religiosas. Estas yuxtaposiciones no son para Paz meras curiosidades folclóricas, sino la expresión visible de nuestra condición existencial más profunda. El método paradójico de Paz tiene también una dimensión ética y política crucial para nuestro tiempo. En un mundo crecientemente polarizado, donde las identidades colectivas tienden a definirse por oposición y exclusión, su pensamiento nos invita a habitar conscientemente las contradicciones, a resistir la tentación de resolverlas prematuramente en síntesis artificiales o en elecciones forzadas entre alternativas falsamente presentadas como excluyentes. Para el latinoamericano en Estados Unidos, atrapado entre la presión por asimilación
asimilarse y el impulso por mantener su herencia cultural, el pensamiento de paz ofrece una tercera vía, la posibilidad de habitar creativamente esa tensión, de convertir la condición fronteriza en un espacio de libertad y creación cultural. No se trata de elegir entre ser latino o americano, sino de reconocer que su identidad reside precisamente en la navegación constante entre esos mundos. Nos encontramos ahora en un punto donde debemos considerar cómo este método revolucionario de paz puede iluminar los dilemas contemporáneos de identidad cultural. Si te ha resonado hasta ahora nuestro análisis del pensamiento paradójico de Octavio Paz, te invitamos a suscribirte a La Otra Orilla para continuar explorando juntos las profundidades del pensamiento latinoamericano. En nuestro próximo episodio, examinaremos cómo las ideas de Paz sobre la máscara y la revelación dialogan con las teorías contemporáneas sobre performance e identidad en la era digital. Ahora, ¿cómo podemos aplicar concretamente este método paradójico de Paz en nuestra comprensión actual de la identidad latinoamericana? Propongo 4 estrategias prácticas derivadas directamente de su pensamiento. Primero, cultivar lo que podríamos llamar una doble conciencia crítica frente a las narrativas culturales dominantes. Cuando nos enfrentamos a discursos sobre lo que significa ser latinoamericano, ya vengan estos del norte global, de nuestros propios gobiernos o de movimientos sociales, el método de Paz nos invita a preguntarnos siempre, ¿qué aspecto de nuestra compleja realidad está siendo iluminado y cuál está siendo ocultado? Todo discurso sobre nuestra identidad es parcial, ilumina ciertas facetas mientras deja otras en sombras. Por ejemplo, cuando se exalta lo indígena como esencia de la latinoamericanidad, debemos preguntarnos qué ocurre con nuestras dimensiones europeas, africanas o asiáticas. Cuando se celebra nuestra modernización, ¿qué sucede con nuestras tradiciones premodernas que siguen vivas? La clave no es rechazar estas narrativas parciales, sino reconocerlas como momentos necesarios pero insuficientes de un proceso dialéctico mayor. Segundo, practicar lo que Paz llamaría una sociología de la ausencia. En nuestras interacciones cotidianas, en nuestros rituales sociales, en nuestras expresiones culturales, aprender a detectar no solo lo que está presente sino lo que está ausente presente, lo que se manifiesta precisamente a través de su ocultamiento. El silencio entre las palabras, los temas que se rodean pero nunca se nombran directamente, los gestos que comunican precisamente al evitar la comunicación explícita. Este ejercicio es particularmente revelador cuando analizamos fenómenos contemporáneos como las redes sociales. En nuestras presentaciones digitales del yo, ¿qué estamos ocultando al mostrar tanto? ¿No es la sobreexposición en redes una forma sofisticada de ocultamiento, una nueva máscara digital? Tercero, desarrollar lo que podríamos denominar una estética de la coexistencia. Paz encontraba en la poesía moderna, particularmente en la tradición que va de Baudelaire a los surrealistas, un modelo para reconciliar opuestos sin disolverlos en una síntesis artificial. La imagen poética permite que realidades aparentemente incompatibles coexistan en tensión creativa. Del mismo modo podemos cultivar una sensibilidad que no busque resolver prematuramente las contradicciones de nuestra experiencia cultural, sino que aprenda a habitar estéticamente esas tensiones. En términos prácticos, esto podría manifestarse en la creación de espacios culturales, donde tradición y vanguardia, elementos indígenas y cosmopolitas, lo local y lo global, puedan coexistir sin que ninguno domine o subsuma al otro. No se trata de un sincretismo que disuelve las diferencias, sino de una yuxtaposición que mantiene visible la tensión entre elementos diversos. Cuarto, practicar lo que llamaríamos una hermenéutica de la soledad compartida. Para Paz, la soledad es la condición humana fundamental, pero es precisamente en el reconocimiento de esta soledad donde surge la posibilidad de una auténtica comunión con los otros. Al saber que estamos solos, sabemos que todos los hombres son nuestros compañeros en la soledad, escribe.
Aplicar este principio significa crear espacios de diálogo donde podamos reconocer nuestra condición existencial compartida, más allá de las diferencias culturales, políticas o ideológicas que nos separan. No se trata de negar estas diferencias, sino de encontrar en la experiencia fundamental de la soledad humana un punto de contacto más profundo. En un mundo donde las identidades colectivas tienden a fortificarse tras muros ideológicos cada vez más altos, esta práctica adquiere una dimensión política urgente. El reconocimiento de nuestra soledad compartida puede ser el fundamento para una nueva forma de solidaridad que no exija uniformidad. Para el latinoamericano contemporáneo, ya viva en Latinoamérica o en la diáspora, el método paradójico de paz ofrece una forma de habitar creativamente las contradicciones de su experiencia sin dejarse atrapar por falsas disyuntivas, tradición o modernidad, autenticidad o hibridez, localismo o cosmopolitismo. No se trata de elegir un polo u otro, sino de mantener viva la tensión dialéctica entre ellos. Como ejercicio final de aplicación, propongo una breve meditación sobre nuestra propia relación con las máscaras culturales que portamos. Paz nos invita a preguntarnos, ¿qué máscaras me he visto obligado a adoptar? ¿Qué aspectos de mi identidad cultural he tenido que exagerar o suprimir en diferentes contextos? ¿Cuándo estas máscaras se han convertido en prisiones y cuándo en vehículos de expresión auténtica? El reconocimiento consciente de nuestras máscaras no implica necesariamente abandonarlas, pues hay aspectos de nuestra identidad que solo pueden expresarse a través de ellas, sino establecer una relación más fluida y creativa con ellas, sabiendo cuándo ponérnoslas y cuándo quitárnoslas según las circunstancias existenciales que enfrentamos. Estamos condenados a inventarnos una máscara y después a descubrir que esa máscara es nuestro verdadero rostro. Esta paradoja que Paz formula es quizás la clave final de su método. La autenticidad no consiste en encontrar un núcleo puro y original bajo las capas de influencias culturales, sino en asumir creativamente esas influencias, en convertir la necesidad histórica en elección existencial. Regresemos ahora al laberinto con el que iniciamos nuestro recorrido. Paz nos muestra que no hay salida del laberinto de la identidad latinoamericana, pero tampoco es necesario encontrarla. El laberinto mismo es nuestra morada, y aprender a habitarlo conscientemente es quizás la única libertad a la que podemos aspirar realmente. La búsqueda de nuestra identidad es una tarea tan ardua como la conquista de la libertad, escribió Paz. Su genialidad consistió en mostrarnos que ambas búsquedas son en el fondo la misma. Solo al aceptar las paradojas de nuestra condición cultural, podemos convertir nuestras determinaciones históricas en posibilidades de libertad. El método revolucionario de Octavio Paz no nos ofrece respuestas definitivas sobre quiénes somos como latinoamericanos, sino algo quizás más valioso, una forma de habitar las preguntas, de navegar creativamente entre identidades múltiples y contradictorias, de existir en la frontera sin sentirnos desterrados. En un mundo donde las identidades colectivas se vuelven cada vez más rígidas y excluyentes, esta sabiduría paradójica puede ser nuestra contribución más valiosa al diálogo global. La verdadera revolución que Paz nos propone no es política sino existencial, consiste en asumir plenamente nuestra condición paradójica, no como una deficiencia a superar sino como una posibilidad única de comprensión y creación. Quizás ahí, en ese abrazo consciente de nuestras contradicciones, resida finalmente el rostro auténtico que buscamos tras tantas máscaras.